Coliseo romano. El Coliseo se encuentra en el valle entre las colinas Palatina, Esquilina y Caeliana. En una zona que anteriormente había formado parte de la imponente Domus Aurea, un complejo construido por el emperador Nerón, tras el gran incendio de Roma en el año 64. El nombre de Coliseo deriva de una gigantesca estatua de bronce que decoraba los jardines de Nerón, conocida como el Coloso del Sol. Este no era, sin embargo, su nombre original. Oficialmente se llama Anfiteatro Flavio en honor a la familia de Vespasiano, los Flavius. La construcción fue muy veloz, se tardaron unos 8 años desde su inicio hasta la inauguración del edificio. Aunque en su inauguración no estaba ni mucho menos terminado y las obras siguieron durante siglos hasta que estuvo del todo completado. Pero Vespasiano moriría incluso antes de verlo inaugurado. El Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura. Realizado en ladrillo y cubierto con travertino, se dividía en 5 niveles con una capacidad para más de 50.000 personas. Situado en el corazón de Roma, el Coliseo, esta estructura arquitectónica ovalada se terminó de construir en el año 80 después de Cristo. Originalmente, se utilizaba para espectáculos públicos, entre los que destacaban las luchas de gladiadores, las representaciones de batallas famosas, las cacerías de animales y las representaciones teatrales. A pesar de la destrucción causada por numerosos terremotos y robos a lo largo de su historia, el Coliseo es una de las atracciones más populares de Italia y Europa. La función del Coliseo era el entretenimiento del pueblo romano. Cada año se realizaban cerca de 165 fiestas anuales en Roma, muchas de las cuales transcurrían en el Coliseo. En este espacio se llevaban a cabo toda clase de espectáculos. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. La palabra naumaquia, en latín naumachia, del griego antiguo / naumagia, literalmente, combate naval, designaba, en época romana, tanto al espectáculo en el que se representaba una batalla naval, como a la cuenca hidrográfica o al lugar donde se llevaba a cabo. El agua se llenaba entonces a través de acueductos y se construían barcos de guerra a escala para las batallas. Las naumaquias tuvieron un éxito y aceptación entre el pueblo nunca antes visto. El hipogeo es una estructura situada debajo de la arena que albergaba animales para el combate, se cubría con un suelo de madera y arena para formar la gran arena. Los combates duraban habitualmente entre 3 y 6 días, y se anunciaban por medio de pintadas en las fachadas de casas, edificios públicos y tumbas. La víspera de los combates, los espectadores hacían cola a las puertas del anfiteatro para recoger las entradas gratuitas. El Foro Romano, en latín, Forum Romanum, aunque los romanos se referían a él comúnmente como Forum Magnum o simplemente Forum, es un valle que recoge las aguas de las colinas de Roma, ruinas que siguen vivas llenando de recuerdos y belleza este valle en el corazón de la antigua Roma. Si Roma nació en el Palatino, el Foro Romano fue su primera conquista. Desde entonces fue el escenario de su historia, construyéndose como un cuerpo que iba creciendo, sufriendo y cambiando según las épocas de la ciudad. Desde lo alto de la colina este valle se extiende como un enorme patio. Mirando hacia las paredes del Campidoglio, a la izquierda, se encuentra su entrada natural. Una suave pendiente nos lleva hasta el río Tíber, la calle de agua que ha hecho nacer el foro. El Foro Romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central,
semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encuentran las instituciones de gobierno, de mercado y religiosas. Al igual que hoy en día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar comunal. Series de restos de pavimento muestran que sedimentos erosionados desde las colinas circundantes ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época de la República. Originalmente había sido un terreno pantanoso, que fue drenado por los Tarquinius mediante la cloaca máxima. Su pavimento de travertino definitivo, que aún puede verse, data del reinado de César Augusto. Actualmente es famoso por sus restos, que muestran elocuentemente el uso de los espacios urbanos durante el Imperio Romano. El último monumento construido en el foro fue la columna de Focas. Durante la Edad Media, aunque la memoria del foro romano persistió, los edificios fueron en su mayor parte enterrados bajo escombros y su localización, la zona entre el Monte Capitolino y el Coliseo, fue designada Campo Vaccinio, Campo Bovino. El regreso del Papa Urbano V desde Aviñón en 1367 despertó un creciente interés por los monumentos antiguos, en parte por su lección moral y en parte como cantera para construir nuevos edificios. Se extrajo gran cantidad de mármol para construcciones papales, en el Vaticano principalmente, y para cocer en hornos creados en el mismo foro para hacer cal. Miguel Ángel expresó en muchas ocasiones su oposición a la destrucción de los restos. Artistas de finales del siglo XV dibujaron las ruinas del foro, los anticuarios copiaron inscripciones desde el siglo XVI y se comenzó una excavación profesional a finales del siglo XVIII. Un cardenal tomó medidas para drenarlo de nuevo y construyó el barrio Alessandrine sobre él. No obstante, la excavación de Carlo Fea, quien empezó a retirar los escombros del arco de Septimio Severo en 1803, y los arqueólogos del régimen napoleónico marcaron el comienzo de la limpieza del foro, que no fue totalmente excavado hasta principios del siglo XX. En su estado actual, se muestran juntos restos de varios siglos, debido a la práctica romana de construir sobre ruinas más antiguas. Si te gustó este video puedes suscribirte para seguir disfrutando de nuevos contenidos que iré subiendo en el canal.